En este vídeo voy a enseñarte por qué no deberías hacer peso muerto convencional, a pesar de lo que mucha gente dice, cuáles son las limitaciones que tiene este ejercicio y, por supuesto, qué alternativa te propongo yo para conseguir eliminar o al menos reducir lo máximo posible todas estas limitaciones que tiene el peso muerto. Así que, si quieres saber por qué no deberías hacer peso muerto y qué hacer en lugar de eso, no te pierdas este vídeo porque comenzamos ahora mismo. Y bueno, por si no me conoces, yo soy Luis Carballo, soy entrenador y director de la Academia de Fitness en la Nube y, como te decía, hoy vamos a hablar sobre el peso muerto, o más concretamente vamos a hablar de por qué no deberías hacer peso muerto, porque tiene una serie de limitaciones que te voy a exponer a continuación. Así que si quieres saber cuál es la alternativa que yo te propongo que consigue mitigar todas estas limitaciones, pues quédate hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo te la mostraré. Pero me resulta curioso que todo el mundo está constantemente haciendo apología del peso muerto convencional, tanto los entrenadores, en YouTube, las redes sociales, en los gimnasios, todo el mundo peso muerto, peso muerto, peso muerto. Y sin embargo, poca gente se plantea que el peso muerto tiene una serie de limitaciones, que son las que te voy a exponer a continuación, que quizás lo hagan un ejercicio no tan recomendable, o al menos que nos haga pararnos a pensar si vamos a recomendar o no este ejercicio, porque a mí al menos estas limitaciones, que como digo te voy a comentar a continuación, son las que me hacen evitar el peso muerto y sobre todo evitar recomendar el peso muerto a los demás, sobre todo teniendo una alternativa que es superior, como veremos al final del vídeo. Entonces vamos a comenzar viendo la primera limitación del peso muerto y, antes de nada, un pequeño inciso. Voy a enseñaros todas estas limitaciones y voy a enseñaros el setup del peso muerto con un simple palo de escoba. Y podréis pensar, ¿y por qué con un palo de escoba y no lo haces con barras y discos como sería lo natural? Pues muy sencillo, porque yo en mi gimnasio no tengo ni barras ni discos, ¿vale? No estoy menospreciando el uso de barras o discos, pero yo en mi gimnasio pues utilizo otra serie de herramientas y no tengo ni barras ni discos, con lo cual pues vamos a hacer esta versión rudimentaria de peso muerto con un simple palo de escoba, que podréis pensar que quizás no es muy profesional y puede que tengáis razón, pero bueno, para lo que estáis pagando por ver este vídeo, pues va a ser perfectamente suficiente, ¿ok? Entonces, simplemente, si yo coloco mi barra, que va a ser un palo de escoba, la coloco encima de unos steps para ganar un poquito de altura, vemos que mi posición cuando voy a hacer peso muerto, que por cierto, el peso muerto, para que no lo sepa, es el ejercicio donde levantamos la barra, en este caso el palo de escoba, desde el suelo hacia arriba, ¿ok? Entonces, si yo coloco estos steps que me dan una ligera altura, voy a tener una posición inicial X, ¿vale? Simplemente voy a tener una posición inicial, ¿ok? Sin embargo, si coloco ahora unos soportes para flexiones encima de los steps, para que de esta forma tenga un poquito más de altura, mi posición inicial va a cambiar, porque ahora ha cambiado la altura de la barra y por tanto mi posición inicial también va a cambiar. Y este simple ajuste que yo he hecho aquí con unos steps y unos soportes de flexiones me sirven para ver que, dependiendo de dónde coloque la barra, a qué altura, mi posición va a ser diferente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando vayáis vosotros al gimnasio a hacer peso muerto, la altura de la barra la van a dar delimitada el diámetro de los discos. Y de esta forma no vais a poder modificar la altura. Por lo tanto, es la misma posición inicial para todo el mundo. La altura que den los discos, esa es la altura a la que está la barra y por tanto es la altura desde donde tienes que hacer tú el movimiento. Sin embargo, esto estaría muy bien si todo el mundo tuviera pues las mismas dimensiones, proporciones, etc. Sin embargo, lo que ocurre es que cada persona pues tiene una estructura diferente, tiene una altura diferente, tiene unas dimensiones o le miden las extremidades medidas diferentes, con lo cual intentar encajar a todo el mundo que tiene una morfología diferente en hacer un ejercicio que te obliga a tener una posición inicial fija, pues para mí ya eso me hace saltar las alarmas y ver que quizás no es el ejercicio tan maravilloso como todo el mundo pinta y que no es el ejercicio que haya que recomendar a todo el mundo como mucha gente dice. Porque al final se trata de que nosotros nos tenemos que adaptar al ejercicio en lugar de que el ejercicio se adapte a nosotros, que sería lo ideal. Entonces, ¿por qué compramos este mensaje? ¿Por qué hacemos o seguimos haciendo peso muerto convencional? Muy sencillo, porque al final el peso muerto convencional es simplemente un movimiento de powerlifting. Y esto significa que obviamente el powerlifting es una disciplina donde pues, se evalúa a los diferentes atletas para ver quién es el que más peso levanta. Pero obviamente ese peso que se levanta tiene que estar sujeto bajo un paraguas, bajo unas reglas que son las que marcan
pues el levantamiento mismo. Básicamente lo que se hace es estandarizar un levantamiento para que todo el mundo pues tenga las mismas opciones, digamos, para que todo el mundo tenga las mismas condiciones a la hora de hacer un levantamiento, ya sea peso muerto, press de banca o sentadilla. Entonces, básicamente, la altura de los discos puede ser una altura arreglada por powerlifting para que todo el mundo levante de la misma forma, pero si no tienes nada que ver con el powerlifting, esa altura te da igual. Esa altura debería ser variable, debería ser regulable a lo que tú puedas hacer con tu estructura, no a lo que una federación concreta diga que se tiene que levantar la barra o a lo que pues marque el diámetro de los discos de tu gimnasio. No tendría nada que ver. Si no tienes nada que ver con el mundo del powerlifting, no te ciñas a las reglas del powerlifting, que es lo que digo siempre. Te estás adaptando tú al ejercicio en lugar del ejercicio a ti. Entonces, por eso, para mí es la primera limitación muy severa y muy grave que tiene, que esta limitación únicamente ya me serviría para, al menos, no recomendar alegremente el peso muerto a todo el mundo por igual. Pero luego nos encontramos con otra serie de limitaciones. Por ejemplo, que cuando yo estoy haciendo el peso muerto, y el peso muerto es un ejercicio donde me permite levantar mucho peso, porque estoy movilizando muchas estructuras, mucha masa muscular, y por tanto, pues me permite mover mucho peso. Entonces, cuando yo estoy haciendo el peso muerto y llego hasta arriba del todo, aquí arriba del todo yo ya no tengo tensión, porque prácticamente todas las articulaciones están alineadas en el mismo vector de la gravedad, salvo quizás pues los dedos, por ejemplo, las articulaciones de los dedos o pues, las fibras de los trapecios también van un poco en dirección oblicua y no van tan paralelas a la gravedad, pero salvando pues esas excepciones, todo lo demás está alineado y por eso yo aquí puedo sostener mucha cantidad de peso. Y por esa razón el movimiento de powerlifting termina cuando yo estoy aquí. Cuando yo subo y el juez me da el visto bueno y ya he hecho un buen levantamiento, ya no me preocupo de bajar. Ya simplemente dejo que el peso me arrastre, que la gravedad me arrastre hasta el suelo o simplemente suelto la barra. Entonces, básicamente, esto lo que nos viene a decir es que si yo estoy moviendo mucha cantidad de peso, una cantidad de peso que nos da pie a hacer el peso muerto, porque es un ejercicio donde podemos meter mucho peso, probablemente sea capaz de levantarlo, pero a la hora de bajar lo que voy a hacer va a ser dejarme llevar por la misma gravedad, y de esta forma lo que estoy haciendo es comerme la fase excéntrica del movimiento. Sería lo mismo que si yo estoy haciendo un press de banca, estoy aquí arriba y ahora lo que hago es soltar la barra para que me pegue en el pecho. Es lo mismo, estoy renunciando a la fase excéntrica. Y sin embargo, lo que deberíamos intentar conseguir es manejar una cantidad de carga y una velocidad de ejecución que me permita pararme en cualquier punto del movimiento. Es decir, ya sea en la fase concéntrica, cuando estoy subiendo si estoy haciendo un press de banca, en la fase concéntrica pararme en cualquier punto del press de banca o de la fase concéntrica. En la fase excéntrica, igual, pararme en cualquier punto. Y eso sería una combinación tanto de carga como de velocidad, de tempo, pues muy adecuada, porque yo soy el que controla la carga. Sin embargo, con el peso muerto, lo que ocurre habitualmente y lo que me ha hartado de ver en los gimnasios y de hacer personalmente, porque esto que digo yo también lo he hecho. Yo antes tenía mi objetivo, que no sé ni para qué ni con qué fin, de levantar 200 kilos en peso muerto hace muchísimos años. Y al final lo único que conseguí fue llegar a 180, me parece que fueron, y al final acabar con una lesión en la zona lumbar, ¿vale? Por hacer el borrico, que es lo que hace mucha gente en los gimnasios. Entonces, simplemente cuando nosotros estamos levantando el peso, digamos, lo que consigo es, como me cuesta mucho trabajo porque estoy metiendo mucho peso, porque al mismo tiempo el peso muerto es un ejercicio donde aquí pues hay una lucha de egos terrible, porque nos alimenta mucho el ego el estar moviendo tanto peso, lo que hacemos habitualmente es dejar pues la barra caer al suelo, ¿ok? Entonces nos comemos la mitad del movimiento. Y sería como hacer un curl de bíceps, hago el curl de bíceps y aquí suelto la mancuerna, en lugar de hacer fase concéntrica y fase excéntrica, que es lo que deberíamos hacer, sobre todo si queremos ganar masa muscular. Si queremos competir en powerlifting,
levantar el peso y ya está, porque es lo que nos piden, es lo que nos exigen, pero de nuevo son reglas para un deporte específico, no para pues Pepita Martínez que va al gimnasio después de trabajar 8 horas en una oficina, o sea que no tiene nada que ver. Entonces por eso si no somos powerlifters vamos a alejarnos de las reglas del powerlifting, o al menos no vamos a ceñirnos a ellas simplemente porque tengamos que hacerlo, ¿ok? Entonces, esta sería otra limitación. ¿Cuál es otra limitación añadida del peso muerto que viene muy relacionada con esta de estar moviendo mucho peso, mucha cantidad de peso? Pues que es un ejercicio que provoca una gran fatiga a nivel neurológico, a nivel sistémico. Cuando nosotros hacemos un ejercicio puede tener fatiga a nivel local o a nivel sistémica. Entonces, como el peso muerto es un ejercicio compuesto, que no por ello quiere decir ni que sea mejor ni que sea peor, que de hecho ya hice un vídeo en YouTube hablando de esto, que os lo dejaré pues por aquí, por algún sitio. Como el peso muerto es un ejercicio compuesto que al mismo tiempo pues mueve o coordina diferentes palancas, diferentes estructuras, pues es un ejercicio que genera mucha demanda no solamente a nivel local, sino a nivel estructural, a nivel neural también. O sea que realmente tenemos un ejercicio que provoca una fatiga, un estrés a nivel sistémico muy alto. Y esto implica, a su vez, que si la fatiga es muy alta, el volumen tiene que ser menor, porque no podemos trabajar con mucho volumen si la fatiga a nivel sistémico es muy alta. Y de esta forma, si nosotros queremos ganar masa muscular, tenemos que tener un volumen de trabajo relativamente alto. Dependerá pues, de la capacidad de trabajo de la persona, dependerá de las circunstancias personales de la persona, etc. Pero en general, si queremos ganar masa muscular, tenemos que utilizar un volumen de trabajo relativamente alto. Y el peso muerto no nos permite hacer esto, porque además, si nos fijamos en los programas de fuerza más consolidados que hay, ya sean los Starting Strength, los 5x5, etc., si vemos estos programas que se utilizan para powerlifting, para aumentar la fuerza, es decir, cuyo objetivo es mover más peso, incluso en esos programas vemos que los pesos muertos se programan de una forma más esporádica que el resto de movimientos. ¿Por qué? Por la fatiga que generan, con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta. Y de esta forma no vamos a poder trabajar con un volumen relativamente alto haciendo pesos muertos. O sea que esta sería otra limitación. Y ya por último, otra limitación que tiene el peso muerto convencional, y de nuevo gracias al powerlifting, y cuando digo gracias al powerlifting no lo digo en tono despectivo ni mucho menos, simplemente hay que entender que el powerlifting es un deporte con una serie de reglas, pero cuando salimos fuera del powerlifting pues esas reglas no nos sirven para nada. Entonces lo que ocurre cuando nosotros movemos un ejercicio como sería el peso muerto, donde nos da pie a mover mucha cantidad de peso, esto implica que el eslabón más débil siempre va a ser por el que se parta la cadena. Y de esta forma, si estamos moviendo o utilizando muchas cadenas musculares, el eslabón más débil en este caso va a ser el antebrazo, va a ser la fuerza de agarre. ¿Por qué? Porque voy a tolerar menos carga en el antebrazo, por ejemplo, que en la cadera. Con lo cual, la cadera va a poder mover mucha más carga que los antebrazos, porque los antebrazos, cuando la carga sea muy alta, se me van a abrir, se me va a abrir la mano y mi fuerza de agarre se va a ver limitada. Entonces, esto genera un problema, porque si yo lo que quiero es mover la máxima cantidad de peso, pues tengo un factor limitante que sería el agarre. ¿Cómo soluciono esto? Y esto lo vemos, por ejemplo, en el curso de selección de ejercicios de la academia, donde veíamos que los factores limitantes realmente pues, son factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar ejercicios. Así que si queréis ver ese curso, pues lo dejaré debajo en las notas del vídeo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es un factor limitante que podemos solucionar muy fácilmente con unas simples straps, ¿ok? Las straps lo que nos hacen es diluir esta fatiga que puedan tener los antebrazos para que así podamos mover más peso y trabajar las cadenas musculares más grandes. Sin embargo, las straps no están permitidas en powerlifting, o al menos en las federaciones más convencionales de powerlifting, con lo cual no se pueden utilizar si yo soy un powerlifter. ¿Qué ocurre? Pues que si tengo un factor limitante, que en este caso sería el antebrazo, la fuerza de agarre, y no me permiten utilizar straps, voy a ingeniármelas para pues eliminar ese factor limitante de otra forma. ¿Cuál es esa idea de eliminar este factor limitante? Muy sencillo. Si yo estoy aquí y lo que ocurre es que la barra gira cuando ya el peso es muy elevado, ¿vale? Porque ya se me abre la mano,
Voy a cambiar la posición de una de las manos, voy a tener lo que se llama un agarre mixto, voy a cambiar la posición de una de las manos para que así la barra ya no pueda girar, porque por un lado giraría hacia un lado y con el otro lado giraría hacia el otro lado, con lo cual la barra se queda fija, se queda estanca. Entonces, de esta forma, yo ya estoy reduciendo el factor limitante que sería el antebrazo. ¿Cuál es el problema de esto? Que si os fijáis, siempre que hay una lesión en el bíceps, viene en la mano que tenemos supina. Es decir, cuando yo estoy supinando una mano, lo que estoy haciendo es aumentar mucho el riesgo de lesión. Y esto sucede lo mismo que con los Cool Scott, ¿vale? Los Cool de bíceps Scott. Y aquí no me voy a poner a explicarlo, pero si queréis que lo explique, pues darle like al vídeo y dejar abajo un comentario pues pidiendo que lo explique, y si veo que hay gente que le interesa esta explicación de por qué ocurre esto, pues haré otro vídeo diferente y lo explicaré. Pero de momento que sepáis que cuando yo tengo un agarre mixto, la palma de la mano que está supinada es la palma de la mano que más riesgo corre de romperme el tendón del bíceps. Con lo cual, es algo a tener muy en cuenta que, pues, si hacemos estas o acatamos estas normas de powerlifting, nos vamos a encontrar con este potencial riesgo de lesión. Entonces, básicamente, estas serían pues las limitaciones que nos encontramos con el peso muerto, de nuevo, siendo la primera, la principal y la que más me hace evitar este ejercicio, ¿vale? Que es un ejercicio que no se puede adaptar a la persona. Así que, por supuesto, podríamos pues colocar diferentes alturas, como he hecho yo aquí, ¿vale? Por ejemplo, con los pins, con los seguros de una jaula de sentadillas, podemos colocar la altura de los discos, pero eso ya no sería un peso muerto, eso ya sería un rack pull, con lo cual no sería el mismo ejercicio. Estoy hablando de peso muerto convencional, desde el suelo. Entonces, desde el suelo, el peso muerto no es un ejercicio que se pueda adaptar a todas las personas, con lo cual es un ejercicio que yo tiendo a evitar lo máximo que pueda, hasta el punto de que no lo programo en ningún caso. ¿Cuál es el ejercicio que programo y que consigue solucionar todos estos problemas que tiene el peso muerto convencional? Muy sencillo, el peso muerto rumano. El peso muerto rumano, básicamente, es esencialmente igual que un peso muerto convencional, con la diferencia de que no empieza desde el suelo, sino que empieza desde el rango de movimiento que te permite tu cuerpo, en este caso la movilidad de la cadera. De esta forma, si yo estoy aquí de nuevo con la barra o con mancuernas o como lo queramos hacer, yo tengo aquí la carga y voy echando la cadera hacia atrás hasta que ya no puedo más, hasta que ya si quiero seguir echando la cadera hacia atrás no podría y ya empezaría a redondear la espalda. Entonces, en ese momento es cuando termina mi fase excéntrica, es cuando termina esta parte del movimiento y empezamos a subir. ¿Ok? Con lo cual, cada persona tendrá un rango de movimiento diferente, de tal forma que el peso muerto rumano se puede adaptar a cada persona en lugar del peso muerto convencional que no se podía adaptar. Con lo cual, este ejercicio ya simplemente por esto me parece mucho más interesante. Pero es que además, aquí como ya no tengo el suelo como tope, como antes, que cuando tenía mucho peso aquí voy a bajar guiado o obligado, mejor dicho, por la gravedad, aquí tengo que hacer una fase excéntrica controlada. Con lo cual, aquí no estoy perdiendo la fase excéntrica, sino que la estoy controlando. Y de nuevo también, como estoy moviendo menos peso, pues me permite controlarla mejor. Y al mismo tiempo, como estoy moviendo menos peso, ¿vale? Porque no tengo tanta activación de masa muscular, pues me permite meter un volumen de trabajo más alto que el peso muerto convencional. Con lo cual solucionas todo. Y luego, por último ya, el último factor a tener en cuenta sería el factor limitante, que sería el agarre, que en este caso, como es menos peso, el factor limitante pues no va a ser tan obvio como el peso muerto convencional, porque es menos carga, con lo cual el agarre se va a fatigar más tarde. Pero si queremos solucionarlo, pues de nuevo, unas straps, nos olvidamos de los agarres mixtos, etcétera, ¿vale? Porque son cosas para powerlifting, que si no somos powerlifters no nos incumben para nada, y metemos unas straps, ¿ok? Y de esta forma solucionamos todas las limitaciones que tiene el peso muerto, y lo hacemos con el peso muerto rumano, que es la versión del peso muerto, pero hecha sin tener en cuenta el punto de partida
de la barra siendo el suelo, digamos, ¿no? Entonces, este sería el ejercicio que yo recomiendo para realizar. Y para premiar a la gente que ha aguantado hasta aquí en el vídeo, voy a enseñaros cómo optimizar un poquito más este ejercicio, que ya vemos que es mucho más óptimo que su homólogo, que sería el peso muerto convencional. Entonces, ¿cómo lo podemos optimizar? Si vemos cuál es la curva de resistencia de este ejercicio, es prácticamente igual que el peso muerto convencional. Cuando yo estoy aquí abajo, que es cuando las articulaciones están más desplazadas, ¿vale? de la línea de empuje, es cuando más tensión hay. Que por cierto, la razón de que podamos mover menos carga en el peso muerto rumano que en el peso muerto convencional es precisamente esa, es precisamente porque estamos reconvirtiendo el ejercicio en un ejercicio principalmente de extensión de cadera, ¿vale? De flexión y extensión de cadera. Y estamos poniendo menos estrés en otras estructuras que por esa razón podemos meter más volumen de trabajo. Entonces, cuando yo estoy flexionando la cadera, que estoy llevando la cadera hacia atrás, estoy desplazándola de la línea de empuje, es cuando más tensión tengo. Sin embargo, cuando subo y estoy aquí, es cuando menos tensión hay, es lo que he dicho antes. Básicamente están todas las articulaciones, o casi todas, en línea, alineadas, y por tanto es donde menos tensión tengo. Sin embargo, si yo quiero seguir trabajando los músculos extensores de cadera, que por cierto, pues este ejercicio sería un ejercicio muy útil para trabajar los glúteos, porque como digo es un ejercicio de extensión de cadera, y por tanto los glúteos son el principal extensor de cadera, aunque también estamos trabajando pues los femorales o los aductores incluso, pero básicamente es un ejercicio que yo al menos programo para trabajar los glúteos, aunque estemos trabajando también otros distritos musculares, ¿vale? Pero los glúteos serían los principales involucrados. Entonces, si yo quiero cuando estoy aquí trabajar más los glúteos, ¿vale? Porque aquí prácticamente ya no hay tensión, pues lo que voy a hacer y el material que voy a utilizar para optimizar este ejercicio va a ser una banda elástica, nuestras queridas bandas elásticas, ¿vale? Que ya he hablado de ellas en multitud de ocasiones, tanto aquí en YouTube, en el podcast, en muchísimos sitios, en la academia, por supuesto, y si queréis, bueno, pues aquí arriba os dejaré algún enlace para que veáis por qué pues me gustan tanto las bandas elásticas. Y básicamente lo que vamos a hacer es colocar una banda elástica, que yo he utilizado este setup, ¿vale? Pero podéis utilizar cualquier cosa que nos proporcione una altura que esté alineada con la cadera, ¿ok? Que de la cadera vaya hacia atrás la resistencia, ¿vale? Que sea perpendicular a nosotros. Podemos utilizar pues una jaula de sentadillas, podemos utilizar pues una máquina de poleas, podemos utilizar cualquier estructura de estas de CrossFit, ¿no? Que se venden mucho por ahí. Podemos utilizar cualquier cosa para que la resistencia venga de atrás. Podemos utilizar, por supuesto, una puerta, lo que sea, que la resistencia venga de atrás. Vamos a utilizar una loop band, ¿ok? Las loop band y las bandas tipo clip son diferentes, ¿vale? Os dejaré pues por aquí también algún enlace para que veáis la diferencia entre ellas, y simplemente nos metemos dentro de ella y la colocamos a la altura de la cadera, nos alejamos del punto de anclaje, cogemos la barra, las mancuernas, lo que sea, y ahora hacemos el ejercicio. Y vamos a notar que ahora la resistencia de la banda elástica y la resistencia que tengo con las mancuernas o la barra o lo que sea se complementan entre ellas, de tal forma que yo cuando bajo, que por cierto no es un ejercicio de bajar y subir, que mucha gente se confunde con esto, realmente es un ejercicio de ir hacia atrás e ir hacia adelante, que mucha gente se piensa que es bajar y subir, no, es ir hacia atrás e ir hacia adelante. Entonces, cuando voy hacia atrás, cuando retiro la cadera, es, como he dicho antes, cuando la resistencia de las mancuernas o de la barra es cuando más va a estar magnificada, ¿ok? Y al mismo tiempo, como estoy llevando la cadera más cerca del punto de anclaje, esto significa que la banda va a tener menos tensión. Por lo tanto, cuando bajo, hay más tensión con la barra o las mancuernas que con la banda elástica. Sigue habiendo tensión porque no está suelta, ¿vale? Hay tensión, hay cierta tensión, pero cuando empujo, y digo de nuevo, empujo no es que suba, sino que empujo la cadera, cuando empujo, ahora ya no tengo tensión prácticamente con la barra, pero ahora la banda elástica está más lejos del punto de anclaje. Ahora está más cerca, ahora está más lejos. Y cuanto más lejos esté, más tensión va a hacer. Que de hecho, esto es una forma de progresión con bandas elásticas, que ya hice un vídeo explicando esto, también lo dejaré por aquí. Pero básicamente esto nos ayuda a que
Cuando más activa está la carga que tengo en las manos, menos activa está la carga que tengo en la cadera. Y cuando más activa está la carga que tengo en la cadera, menos activa está la carga que tengo en las manos. Por eso es una forma muy útil que me gusta mucho de hacer el peso muerto rumano utilizando una banda elástica, porque de esta forma puedo complementar las dos resistencias y seguir teniendo resistencia aun cuando estoy en la posición erguido. Y aquí lo que tengo que hacer es intentar meter una retroversión de la cadera, es decir, que la base de la cadera vaya hacia atrás, ¿ok? Y apretar bien el glúteo, y aquí vemos que lo estoy apretando contra la resistencia porque la resistencia me lleva hacia atrás y yo voy en contra de la resistencia, que es otro de los factores que teníamos que tener en cuenta a la hora de hacer una selección de ejercicios, que de nuevo os dejaré debajo en la descripción del vídeo pues el curso de selección de ejercicios. Pero en cualquier caso, este ejercicio sería una mejor versión que la versión que estamos acostumbrados a ver del peso muerto convencional. Así que si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete a todas estas cosas que se hacen en YouTube y nosotros, por supuesto, nos vemos en los siguientes vídeos.